A nombre de la Universidad Internacional de la Florida, les doy la más cordial bienvenida. Me llamo Jorge Duani, soy el director del Instituto de Investigaciones Cubanas aquí en FIU. El instituto se dedica a crear y diseminar conocimientos sobre Cuba y su diáspora. Fomentamos la investigación y la docencia en múltiples disciplinas. Organizamos actividades extracurriculares como esta del día de hoy y colaboramos con otras unidades académicas interesadas en los estudios cubanos y cubanoamericanos. También apoyamos el desarrollo de recursos bibliotecarios y colecciones sobre temas afines a nuestra misión. Esta noche, como ustedes saben, tenemos una invitada muy especial, pero antes de recibirla, debo hacer varios anuncios importantes. Queremos que este evento sea una conversación franca y abierta entre el público, compuesta por miembros del estudiantado, el profesorado y la comunidad en general, y nuestra invitada especial. Para lograr este diálogo, es importante que todos observemos ciertas reglas de cortesía. En primer lugar, les recuerdo que deben apagar o poner en silencio sus teléfonos celulares. En segundo lugar, cuando lleguemos al periodo de preguntas y respuestas, deben levantar la mano las personas que quieran participar y una vez que se les reconozca, por favor, diríjanse al pasillo más cercano, ya sea en el primer piso o en el segundo piso. Una persona que está trabajando voluntariamente le acercará al micrófono. Solamente la persona al micrófono hará su pregunta a nuestra invitada. No se permitirán interrupciones. Solicitamos que cada persona se limite, por favor, a hacer una sola pregunta concisa para dar tiempo suficiente a que otros participen. Cuando se le reconozca, por favor diga su nombre y si es estudiante o miembro del profesorado o de la comunidad. Una vez hecha su pregunta, favor de tomar asiento de inmediato. Para facilitar la discusión, agruparemos las preguntas en 2 o 3 a la vez. A la persona que no observe estas reglas se le pedirá que abandone la sala. Quisiera también anunciarles que la presentación de esta noche es transmitida en vivo por Univisión América a través de 10 estaciones a lo largo de Estados Unidos. Además, estamos transmitiendo la actividad por internet, tanto en español como la traducción simultánea en inglés. Si gusta participar de la conversación en Twitter, Instagram, use el hashtag o la etiqueta, el signo de número FIU Yoani. También quiero anunciar que se estará transmitiendo esta actividad aquí localmente en el canal 3 para la traducción en inglés. El compromiso de esta universidad, Florida International University, con la libertad de palabra, se basa en la tradición académica estadounidense, que fomenta la expresión de múltiples puntos de vista, así como la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de palabra sin temor a represalia. En FIU sostenemos que este es un derecho humano universal y hemos trabajado por décadas a través de nuestros programas docentes e investigativos para ayudar a difundir los conceptos de libertad de palabra y prensa en muchos países de América Latina, incluyendo a Cuba. Con eso en mente, esta noche recibimos en FIU, con gran alegría, a una periodista independiente cubana que se ha negado a renunciar a su derecho de pensar y expresarse libremente. Les presento a Yoani Sánchez. Señoras y señores, es un gran placer presentarles ahora a uno de los fundadores del Instituto de Investigaciones Cubanas y quinto rector de FIU, el doctor Mark Rosenberg, quien a su vez hará la semblanza de nuestra invitada. Muchas gracias, doctor Duani. Muy buenas noches. De parte de FIU es un gran placer darles la bienvenida tanto a los que están con nosotros aquí en el Herbert y Nicole Wertheim Performing Arts Center, así como a todas las personas que nos están siguiendo por la Univisión América, por Internet y los medios sociales, Twitter e Instagram. También quiero darle la bienvenida a varios de nuestros oficiales electos aquí con nosotros.
Primero, es el director, el jefe, el presidente de nuestra junta directiva, the Foundation, FIU Board of Trustees, Mr. Albert Mowry. Asimismo, quiero presentarles a otros miembros de nuestra junta directiva, May de la Vega, Claudia Puig y Lara Fariñas. Muchas gracias. Nos complace dar una bienvenida muy cordial al honorable congresista Mario Díaz-Balart, al honorable congresista Joe García, el congresista García, al ex congresista Lincoln Díaz-Balart, luego al comisionado José Pepe Díaz, y a un exalumno mío y comisionado Esteban Bovo. ¿Dónde está Esteban? Damas y caballeros, Yoani Sánchez nació en La Habana, Cuba, en 1975. Ella estudió filología hispánica, pero por razones económicas se dedicó a enseñar español a los turistas que venían de visita a su país. En 2002, ella desencantó y con las pocas oportunidades la llevaron a emigrar a Suiza. Sin embargo, por motivos familiares y en contra de los consejos de conocidos y amigos, ella volvió a su país en 2004. Ese mismo año, ella fundó, junto a un grupo de cubanos, todos radicados en la isla, la revista de reflexión y debate Consenso. 3 años después, trabajó como webmaster, articulista y editora del portal desde Cuba. Luego, en abril de 2007, fundó el blog Generación Y, y ella misma ha definido como un ejercicio de cobardía que me permite decir en este espacio lo que me está vedado en mi accionar cívico. Su blog luego fue censurado en Cuba desde marzo de 2008, a pesar de lo cual ella logró sobrevivir y por esa labor recibió el premio de periodismo Ortega y Gasset en la categoría de trabajo digital. Su blog a la vez fue seleccionado por la revista Time y la cadena de televisión CNN entre los 25 mejores del mundo. Y además ella recibió el premio del jurado en el concurso español Bitácoros.com y el máximo galardón en los prestigiosos premios que se llaman The Bobs, con más de 12,000 participantes de todo el mundo. La revista semanal de El País la incluyó en una selección de los 100 hispanoamericanos más notables del año, y la revista Foreign Policy la eligió uno de los 10 intelectuales más importantes del año. En enero, Yoani logró obtener un pasaporte después de años de que el gobierno cubano le negó permiso para viajar al extranjero. Y desde febrero ella ha estado en una gira internacional llevando su mensaje a lugares que incluyen Brasil, República Checa, México
Unidos, donde ha visitado a Nueva York y a Washington, D.C. Y ahora la tenemos con nosotros al fin en el corazón del exilio cubano. Gracias. Damas y caballeros, antes de empezar, quisiéramos otorgarle a Yoani Sánchez una condecoración de nuestra universidad, la medalla al valor, la primera vez en la historia de esta universidad que nosotros ofrecemos esta medalla a Yoani Sánchez. Gracias. Y para ayudarme quisiera pedir al presidente de nuestra junta directiva, el Dr. Albert Mowry y el Dr. Duani, para que nos ayuden. Duani. Yeah, right here. Wow. Gracias. Un beso. Yoani María Sánchez Cordero, periodista de prestigio internacional, la honramos y aplaudimos su elocuente acto de resistencia que ha dado esperanza al pueblo de su tierra nacional e inspirado el elogio de un mundo atento. Con la pura verdad y el poder de la palabra, usted ha desafiado las fuerzas de la represión. Uy. Con la pura verdad y el poder de la palabra, usted ha burlado el asedio brutal a la expresión creadora y al espíritu humano. En respuesta a un régimen que durante décadas ha forzado al exilio a muchos de sus mejores y más brillantes intelectos, usted ha resuelto vivir en la tierra de sus antepasados. Frente a una autoridad que se complace en aplastar a quienes se atreven a pensar por sí mismos, usted se sobrepuso. Y en rebeldía contra un poder que aún recurre a las amenazas y a la violencia para suprimir a quienes hablan con franqueza, usted ha logrado encontrar su propia fuerza, su propia voz y así inspirar a la gente de su país para que anhele un nuevo futuro. En reconocimiento a su papel vital en la lucha por la libertad y la dignidad humana, que ha conmovido a muchos corazones del sur de la Florida, incluyendo a las nuestras, y en virtud de la autoridad que me confiere la Junta Directiva de nuestra universidad, le otorgo esta medalla al valor. Gracias. Un beso. Gracias. Pero ahora hay que esperar. Wait. In English, wait. Y ahora tenemos el privilegio de pedirle al honorable comisionado José Pepe Díaz que le va a presentar un certificado de nuestro condado. Muy buenas noches. No trata eso, no. Muy buenas noches. Buenas noches. Okay. Yoani, para mí es un gran placer poder representar un gran gobierno de Miami-Dade County. En estar aquí para darte, primero que nada, un Distinguished Visitor Award, visitante distinguido de nuestra comunidad, que es tan importante para el alcalde
la presidenta del consejo, bueno, el alcalde Jiménez y la presidenta del consejo Sosa y todos los comisionados de esta comunidad. Queremos presentarte este homenaje, para empezar por aquí, porque tengo varias cositas que darte. Pero darte esto, y de parte de los 2.6 millones de personas que componen Miami-Dade County, cuyos unos cuantos están sentados aquí, por lo que veo. Vamos a empezar por este Distinguished Visitor Award y presentarte esto un momentico. Gracias. Muchas gracias, un beso. Sí, por favor, gracias. Wow, qué lindo. La música sigue. Y hay una cosa muy importante que se le da a personas muy merecidas en nuestra comunidad. Como exiliado, como cubano refugiado, para mí esto es sumamente importante. Y ver el coraje de una persona como lo que tú has demostrado y lo que has hecho, todavía más. Primero quiero darte esta llave de todos estos bellos ciudadanos que tenemos delante de nosotros, que no abre la bóveda de nuestra comunidad, pero sí abre los corazones de todos los otros. Muchas gracias. ¿Ok? Y quiero presentarte la llave del condado. Gracias. Qué lindo. Muchísimas gracias. Y finalmente, esto es muy personal. Yo fui sargento de la Infantería Marina de este país. Y el coraje para mí es una cosa sumamente importante. Y esto es importante para mí porque hay una medalla que la recibí un momento en mi vida que era muy importante. Pero cuando veo a una persona que tiene un coraje mucho más que muchos hombres y muchas personas que yo conozco, para mí era importante pasar esta medalla a esa persona. Y quiero darte de esto de parte mía y mi familia, a ti. Wow. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Estoy realmente muy emocionada con todo esto. No solamente con los regalos, con las condecoraciones y las medallas. Estoy emocionada fundamentalmente por la gente, ¿no? Por los abrazos, las palabras de ánimo, los deseos de continuidad, de fuerza también, las preocupaciones que muchos de ustedes han mostrado en cuanto a mi regreso, en cuanto a mi vida en Cuba. Gracias por eso, ¿eh? Gracias por los que organizaron este evento tan hermoso, aquí en un ambiente académico, del cual de alguna manera soy parte también. Vengo un poco de la academia cubana, aunque me considero una académica renegada, ¿no? Pero renegada porque la academia en Cuba es una academia muy llena de dobleces, de oportunismos, una academia muy plegada al poder, lamentablemente, ¿no? Por eso soy una académica renegada. Cuando la academia en Cuba vuelva a ser la vanguardia de una sociedad, vuelva a ser el pensamiento honesto de un país, volveré a la academia, lo prometo. Mientras tanto, pues estoy aquí y me han pedido hoy que hable de tecnología. Pero en realidad, más que de tecnología, voy a comenzar con una historia. Con una historia, un testimonio que mezcla la tecnología, el dolor y la vida. Es una historia que comienza a finales del 2012, cuando un huracán terrible, el huracán Sandy, arrasó la parte oriental de Cuba. Un huracán que atravesó la provincia de Santiago de Cuba, entre otras, en una madrugada de horror para muchas familias, destrozó techos, eliminó casas prácticamente en un instante, dejó familias en la calle, mató personas. Un huracán que tocó una zona ya devastada por los años, por las penurias,
por la secuencia de miserias materiales y miserias personales. Y les cuento esto porque aquel día cuando nos despertamos, incluso en las provincias que no habían sufrido el azote de Sandy, el huracán Sandy, dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente que se había quedado con prácticamente nada? Esa gente que ya tenía tan poco y había perdido lo poco que tenía. Y entonces recuerdo que mi teléfono comenzó a sonar, empezamos a llamarnos entre amigos y dijimos, ¿qué hacemos? La zona oriental estaba incomunicada, no había manera de saber hasta dónde eran los daños, la envergadura del siniestro, y poco a poco, con nuestros teléfonos móviles, empezamos a enviar mensajes de texto a las diferentes provincias del país. En primer lugar, para saber hasta dónde había llegado el daño, hasta dónde alguien nos podía contar lo que había pasado y hasta dónde también podíamos empezar a mover la solidaridad. Justo ese día, a mediodía, ya teníamos una etiqueta en Twitter. Twitter, esa red social que muchos de ustedes conocen y que otros me mirarán extrañado preguntándose qué es. Una red social que ha permitido a muchos jóvenes del mundo elevar su voz, a otros no tan jóvenes también decir su opinión. Twitter que ha jugado un papel importante en varios movimientos sociales y cívicos que han ocurrido en los últimos años en el planeta. Pues esa red social en 140 caracteres, ese pájaro azul que revolotea sobre tantos activistas cubanos protegiéndonos, pues ese pájaro azul fue también la plataforma para convocar y comenzar a reclamar y aunar el esfuerzo y la solidaridad para ayudar a nuestros compatriotas del oriente del país. Empezó como una etiqueta, apenas unas letras, con el símbolo de número delante, decía Solidaridad con Oriente. Y comenzamos a enviarla en nuestros teléfonos móviles prácticamente autistas, porque no se conectan a internet, teléfonos móviles que pertenecen a la única telefónica permitida en el país, ETEXA, Cubacel, la única telefónica que es además del gobierno, una telefónica que aplica la censura, y cuando un activista denuncia sistemáticamente a través de su teléfono móvil, reporta violaciones de derechos humanos, pues esta telefónica, que no es otra cosa que el brazo tecnológico del gobierno, pues corta el servicio, husmea en los mensajes privados, localiza a través del mismo teléfono móvil dónde está ubicado el activista. Pero bien, amén de todas esas sombras y de todos esos problemas que tiene la telefonía móvil en Cuba, esos pequeños artilugios nos han cambiado la vida. Esos pequeños objetos de teclado y pantalla están cambiando la dinámica informativa en Cuba. Y justamente con esos pequeños teléfonos empezamos a difundir los mensajes a todos los activistas dentro del país con los que habíamos podido hacer conexión, comunicación, de que hacía falta la solidaridad con Oriente. Al principio parecía una botella que uno lanza al mar con un mensaje dentro y que no llega a ningún lado. A media tarde de ese mismo día, apenas unas 12 horas después que Sandy, el huracán Sandy, había pasado por el oriente de Cuba, ya la mayoría de los mensajes que entraban y salían de las personas en Cuba preocupadas por su nación, de las personas que no solamente utilizan el móvil para jugar o para chismear, sino también para reportar lo que ocurre en su país, en la mayoría de esas personas ya se estaba moviendo la frase solidaridad con Oriente. Era solo una frase, eran un par de palabras juntas, nada más. Sin embargo, al otro día, esas palabras juntas empezaron a dar resultado. El resultado fue que la sala de nuestra casa empezó a llenarse de la solidaridad con Oriente. La gente tocaba la puerta y venía con las cosas más emotivas que usted puede imaginar. Ropa para bebé, 3 kilogramos de azúcar, la mitad de la cuota de arroz del mercado racionado de un mes de una persona en Cuba. Desprenderse de la mitad de la cuota de arroz en Cuba es un sacrificio tremendo, ustedes bien que lo saben. Y se aparecían las personas con unas pequeñas bolsas con todo tipo de cosas, medicina, ropa, arroz, también azúcar, dulces, todo lo que fuera deshidratado también, pues lo llevaban mucho, ¿no? Y así, nuestra sala de la casa empezó a llenarse de bolsas, cajas, latas, zapatos.
los objetos más inimaginables, linternas, pastillas para clorar el agua, y no solo la sala de nuestra casa, la sala de la sede de las Damas de Blanco, la sala de Antonio Rodiles, un activista que dirige el proyecto Estado de Sachs, en fin, muchas salas de muchas casas empezaron a llenarse con esa solidaridad con Oriente, ¿no? Les hago esta historia porque la historia tiene un final feliz. Me gustan las historias con finales felices. En menos de 2 semanas habíamos recopilado 1,5 toneladas de ayuda para el Oriente. 1,5 toneladas de ayuda entre cubanos de dentro de la isla, entre gente que tenía tan poco como los afectados por el huracán. Era la primera vez que algo así se lograba hacer de esa envergadura. Siempre el ciudadano cubano normalmente espera que las órdenes bajen desde arriba, que desde el poder le indiquen incluso la solidaridad, cuándo debe hacerla, cómo debe hacerla. Y por primera vez se lograba articular algo tan espontáneo, tan desde abajo, que se materializaba finalmente en objetos, recursos para esas personas. Y bueno, fue la primera ayuda que llegó a la zona del Oriente. Gracias también al padre José Conrado, que pronto estará aquí con nosotros. Gracias al padre José Conrado de la iglesia de Santa Teresita en Santiago de Cuba, esa solidaridad con Oriente terminó en manos de los más necesitados, de la gente más afectada, también de los más olvidados. Les hago toda esta historia porque a veces tenemos la tentación de separar el mundo virtual del mundo real, la Cuba de los kilobytes, de la Cuba física, corpórea, material. A veces caemos en la tentación también de decir, con los teclados y las pantallas no vamos a resolver nada. A veces creemos que todos esos tweets, que todos esos logs, que todas esas denuncias en la red, que todas esas firmas online para pedir la liberación de un activista son eso, cosas online, cosas en el ciberespacio, acciones en el mundo virtual. Pero no, mi vida está llena, mi vida los últimos 6 años está llena de ejemplos que prueban todo lo contrario. La Cuba virtual está influyendo directa y definitoriamente en la Cuba real. Cada vez se acercan más. A pesar de que somos el país del hemisferio occidental con menos conectividad a Internet, a pesar de que somos una nación donde la Internet es prácticamente una mala palabra, donde el gran temor que tiene el gobierno es abrir el acceso de los ciudadanos a esa gran telaraña mundial llena de información, de sitios, de luces y sombras también como todo ser humano. La Internet está hecha a imagen y semejanza del ser humano, por tanto está llena también de luces y sombras. Pues cuando uno vive en un país donde la Internet es prácticamente la bestia negra, donde el gobierno tiene pánico a abrir el acceso a ese ciberespacio, pues llega a pensar también que la Cuba virtual y la Cuba real están muy alejadas, no pueden conectarse. Pero sin embargo, cada día, cuando uno ve el accionar de los activistas, cuando uno ve cómo ha influido la Internet en hacer que la comunidad internacional escuche, después de décadas y décadas en que nadie escuchaba, en que nadie nos creía, en que nadie quería saber lo que pasaba, ahora Internet nos está ayudando a explicarle al mundo lo que ocurre dentro de nuestro país. No solamente al mundo, Internet nos trae noticias de nosotros mismos. Internet, de una manera accidentada, complicada de entender para muchos de ustedes que me imagino, pues enciendan el ordenador, la computadora y ya, pues Internet está allí, a un breve clic. Para ustedes quizás es muy difícil entender cómo funciona la Internet en Cuba, pero funciona. De una manera accidentada las noticias salen a través de nuestros teléfonos móviles, en mensajes de solo texto, a través de una llamada que logra hacer el activista justo en el momento antes de que lo arresten, a través de un post que logramos colgar en un blog. Y esa información, como un boomerang, sale hacia afuera y vuelve a caer sobre nosotros, de las maneras más inimaginables. Un pariente exiliado que llama a su familiar en la isla para decirle: me he enterado que hubo un derrumbe en la calle Infanta y Zanja, ¿sabes algo?
Y ese hombre que vive a unos metros del lugar donde se cayó la casa se entera porque al otro lado del Atlántico o al otro lado del estrecho de la Florida alguien ha recibido la información y se la ha rebotado. Les digo esto porque ustedes son parte de ese rebote. Ustedes son los que pueden hacer que el boomerang regrese. Sin ustedes son, como decía al principio, botellas que se lanzan al mar, que nunca llegan a ningún lugar. Los ejemplos son tantos, tantos. Ahora mismo, hace apenas unos días, un activista, un reportero, Calixto Ramón Martínez, después de más de 6 meses detenido, uno de los hombres que detonó y arrojó luz sobre la existencia de cólera en Cuba, un tema que al gobierno, claro está, molestó mucho porque uno de los grandes objetivos de la propaganda oficial es demostrar que Cuba es el paraíso, el mundo es el infierno, Cuba es el paraíso. Y todo lo que afecta esa imagen de paraíso, como una enfermedad tan terrible como el cólera, una enfermedad de la miseria también, pues al gobierno le molesta. No quieren ensuciar el rostro turístico, el rostro del estereotipo de la Isla del Sol, las bananas, los cocos, donde los turistas van a pasarla bien, ¿no? Cuando Calixto Ramón habló de que había cólera en Cuba, unos pocos semanas después fue detenido, ha estado ya más de 6 meses en la cárcel sin recibir un juicio justo. Y hace apenas unos días, y después de una gran movilización en Twitter, Facebook, los blogs, hasta una petición online que llegó a acumular cientos de firmas, Calixto Ramón se declaró en huelga de hambre. Y ahora, justamente ahora, después de tanta presión con Amnistía Internacional, incluso pidiendo por su liberación, acaban de prometerle que lo van a excarcelar. Todavía no lo han hecho, pero algo se ha avanzado. Y eso ha sido no solamente por lo que se ha hecho en la Cuba real, por la cantidad de gente que ha alzado su voz, que ha ido a protestar, que se ha acercado a las estaciones de policía para saber qué pasa con Calixto. Eso ha sido también por la Cuba virtual, por todos los tweets, por todos los mensajes, por todos los kilobytes con el nombre de Calixto Ramón que han corrido en el ciberespacio. Así que yo me siento de alguna manera protegida. Creo que muchos cubanos dentro de la isla, activistas, opositores, disidentes, periodistas independientes, bloggers alternativos, somos muchos, por suerte, hay muchas maneras de llamarnos. Nos sentimos protegidos precisamente por ese escudo que nos hace la tecnología. Imagínense 15, 20 años que hubiera sido de nuestra voz, que hubiera sido de nosotros. El silencio, nadie se hubiera enterado, nadie hubiera sabido ni que Calixto Ramón estaba preso sin un juicio justo y tampoco nadie hubiera sabido que se necesitaba, a través de la ciudadanía, organizar, convocar, recopilar ayuda y solidaridad para el oriente de Cuba. Es sí que cuando me pidieron que viniera aquí a hablar de tecnología y democracia, de tecnología y libertad, no se me ocurrieron mejores ejemplos que estos. Porque ¿qué es la libertad y qué es la democracia? Sino esa que logran exigir los ciudadanos, esa que los ciudadanos se ganan con su propia manera de enfrentarse al poder, de ser participativos, de exigir a sus gobernantes. Nosotros lo estamos empezando a hacer. Todavía es un proceso lento, angustioso, accidentado, peligroso. Es un proceso peligroso, pero la tecnología nos está ayudando. Nos está ayudando también el sacrificio de otros que lo hicieron antes, otros que no tuvieron un teléfono móvil, que no tuvieron Twitter, que no tuvieron Facebook, que no tuvieron un blog, que pasaron realmente por esa etapa en que la larga noche de la desinformación estaba sobre la isla. Pero ahora nosotros tenemos la responsabilidad de continuar ese legado con las nuevas estructuras tecnológicas, los nuevos artilugios que nos están ayudando. Así que eso es básicamente lo que quería narrarles hoy. Una historia de vida, una historia de tecnología, una historia de dolor. Todo proceso democratizador, todo proceso de expresión ciudadana tiene su cuota de dolor. Si no, usted no está dispuesto a pagar ese dolor, a entregar parte de ese sacrificio, ni lo intente. Sea un ciudadano pasivo, no sea un ciudadano. Pero si quiere ejercer como tal, debe saber que en el caso de Cuba sobre todo, es una larga ruta del dolor. Pero es una ruta del dolor que ya no hacemos en solitario. Además de que somos muchos, estamos ahora mismo acompañados por la tecnología. Muchas gracias.
Voy a anotar las preguntas porque ya Muy bien. mi mente no está tan joven. Gracias, Giovanni, por la magnífica exposición. Debo recordarles otra vez las reglas muy rápidamente para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Primero, las personas que quieran hacer preguntas, levantar la mano y una vez se les reconozca, pasar al pasillo que le toque más cercano. Alguien le presentará el micrófono. Hay 2 micrófonos disponibles al frente y otro en el balcón. La persona que está al micrófono es la persona que debe hacer la pregunta y no se permitirán interrupciones. Cada persona debe hacer solamente una pregunta concisa, por favor, para dar tiempo al mayor número de preguntas posibles. Le pedimos también que se identifiquen, digan su nombre, si es estudiante o miembro del profesorado o la comunidad, y después de hacer la pregunta, a favor de sentarse en su asiento. Agruparemos las preguntas de 2 a 3 personas a la vez. La primera pregunta, por favor, en la parte de atrás. Diga su nombre. Hay más reglas que un juego de béisbol. Sí, ¿verdad? Tomaremos 3 preguntas, si te parece bien. Y... María Rosa Arcos, adelante. miembro de la comunidad. Mi pregunta Hay una pregunta de atrás, Allá. en el micrófono. Perdón. Mi pregunta es si crees que Cuba terminará como China, capitalista pero sin libertad. Sí, ese es un gran peligro y creo que es lo que intentan nuestros actuales gobernantes, establecer un sistema en que se permitan ciertas burbujas de libertad económica mientras se mantiene un férreo control político. Pero hay un pequeño problema para crear un modelo así en Cuba. Nos faltan los chinos, no somos chinos, ¿no? Y además creo que les ha llevado demasiado tarde la idea, ¿no? Si quizás en el año 93-94, cuando el entonces presidente Fidel Castro comenzó un proceso de reformas económicas, hubiera continuado ascendentemente ese proceso, quizás ahora estaríamos atrapados totalmente en un modelo chino. Interrumpieron esas reformas, las paralizaron, ahora quieren volver a retomar la idea, ya es demasiado tarde. Están en la medianoche de su vida, no van a tener tiempo, pienso yo, tengo esa ilusión, para montarnos la jaula china nosotros, ¿no? Gracias. Otra pregunta en ese lado de la audiencia, por favor. Giovanni, Mario Vallejo, Univisión. ¿Hasta qué punto, desde tu perspectiva, los corresponsales extranjeros de varias cadenas que hay en Cuba se han convertido en cómplices de cierta forma de la desinformación por no perder su puesto en Cuba y han sido reemplazados por periodistas independientes? Bueno, tú me quieres meter en problemas con los corresponsales extranjeros. Vamos a ver cómo salgo de esta. Bueno, lamentablemente en el caso de muchos de ellos, no quiero generalizar porque he conocido gente que ha perdido su visado de corresponsal extranjero, ha sido expulsado incluso del país por tratar de hacer un periodismo objetivo, un periodismo honesto, un periodismo incisivo, sin ningún tipo de concesión con el poder. Por eso no quiero generalizar, pero lamentablemente en el caso de algunos y de muchos, pues funcionan mucho las presiones. Funciona mucho también la cuestión de los privilegios. No es un secreto para nadie que los corresponsales extranjeros disfrutan de prebendas, ciertos permisos que los ciudadanos comunes no podemos tener. Y esos permisos se pagan con concesiones periodísticas, se pagan con silencios. Ahora, ¿qué ha pasado? Y esto me parece interesante y se mezcla con lo que yo hablaba hace un rato en mi introducción, por eso agradezco mucho que me hagas la pregunta. ¿Qué ha pasado? Un momento en que la sociedad civil incipiente en Cuba necesitaba al corresponsal extranjero para que reportara las actividades, reportara los sucesos de esa sociedad civil. O sea, si usted era un activista, si usted era un opositor y iba a presentar un documento o a narrar la violación de su derecho, tenía que convocar a esa prensa extranjera radicada en el país, convencerla de que su historia valía la pena ser narrada, ser emitida en un cable. Y bueno, pues el corresponsal venía o no venía, si no venía, pues su noticia no salía, usted no existía y nada había pasado, ¿no? Eso cambió. Hace unas semanas estábamos en una actividad, varios disidentes, periodistas independientes, bloggers, y pasó una corresponsal extranjera y me dijo, ¡hey! No me avisaron. Yo le dije, ya no te necesitamos.
nos tenemos a nosotros mismos. Ya nos podemos narrar en primera persona, que es muy importante. A veces cuando yo doy cursos de Twitter a otros activistas y a ciudadanos en general, lo primero que les digo es: aprende a narrarte a ti mismo. Cuando tú te narras, después el poder puede narrarte, después pueden distorsionarte, pero ya tú te has narrado en primera persona. Nárrate. Y eso ha pasado con los corresponsales extranjeros. Ya nosotros nos narramos. Nosotros tenemos los móviles, nosotros tenemos precarias cámaras, claro está, nosotros tenemos esporádico acceso a internet, pero podemos hacerlo, ya no dependemos de ello. Entonces, la competencia ahora para ellos es bien fuerte, ¿eh? Muy bien, vamos a pasar al lado de acá, por favor. ¿Alguna pregunta de este lado de la audiencia? Allá atrás. Buenas noches. Gracias a FIU por la oportunidad de Univisión América de poder transmitir esto en vivo para toda la cadena. Yo he estado escuchando durante las últimas semanas todo tipo de radio, todo tipo de programas dentro de las estaciones de Univisión Radio. Una de las cosas que me sorprende es que, viendo las fotos que usted publica en su Twitter, usted no vive mal. Tiene una casa cómoda, tiene buenos libros, tiene laptop. Vemos otras fotos de gente que vive diferente a usted en Cuba. Y además de eso, la vi recientemente con un teléfono inteligente, un iPhone. ¿Usted ha convertido en su forma de vivir la causa cubana o tiene algún tipo de subvención que desconocemos? Bueno, gracias por decir que tengo una casa bella y cómoda. Vivo en un edificio modelo yugoslavo que mi esposo levantó con sus propias manos. Eran los años de las llamadas microbrigadas del subsidio soviético, y mi esposo, que en ese momento vivía en una balsa de playa que inflaba cada noche y la ponía bajo la mesa de comer de un amigo, decidió entrar en una de esas microbrigadas, trabajar durante 5 años como constructor para tener ese apartamento. Un apartamento que sí, es muy hermoso porque está lleno de libertad, está lleno de plantas, de libros. En ese apartamento, que al gobierno le molesta mucho porque es un apartamento totalmente legal, que no solamente le costó 5 años de trabajo a mi esposo, de lunes a sábado, 10 horas cada día como constructor, prácticamente perdió su oficio de periodismo levantando paredes y poniendo azulejos, y que después tuvo que pagar durante 20 años para poder que fuera suyo, tener la propiedad. Ese apartamento es nuestra infraestructura para ser libres y democráticos. Ahí podemos invitar a nuestros amigos. Está lleno de luz, de libros, de plantas. Y es lo que nos ha permitido ser lo que somos. Porque algo también que ha hecho muy hábilmente el gobierno cubano es dejar a los ciudadanos en general sin una infraestructura sobre la que levantarse para ser libres. Mi generación vive con sus padres, con sus abuelos. No podemos invitar prácticamente a nuestros amigos a casa si nos dejamos llevar por ese ciclo en el que nos ha encerrado el gobierno. No he hecho para nada del activismo un modo de vida, todo lo contrario. Era una próspera profesora de español, una próspera guía de la ciudad, una próspera persona que enseñaba cultura cubana a muchísimos extranjeros, cosa que me ayudó mucho para mi trabajo. Perdí mi labor en ese sector cuando en el 2008 la presión policial ya no me permitió continuar. Ahora probablemente hubiera legalizado algunas de esas tareas y sería una próspera cuentapropista. En lugar de eso, pues me metí en este problema. Así que no veo para nada esto como una forma de vida, ¿no? Lo veo como un sacrificio. No tengo ningún inconveniente con la prosperidad. Creo que en Cuba se debe despenalizar la discrepancia y la prosperidad. Vamos a pasar al segundo piso, por favor, acercarse al micrófono. Me parece que hay alguien atrás que tiene micrófono, ¿no? Sí. Giovanni, buenas noches. Mi nombre es Fabio Gabriel Olaya. Yo soy un exilado político colombiano
que llevo 14 años en Miami. Mi padre, Jorge Olaya Muñoz, fue músico. Toda la vida quiso ir a Cuba. En los años 70, 80, secuestraban aviones para ir a Cuba. Él fue director de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO. Siempre quiso ir a Cuba porque él tenía mucha inquietud siempre por los aires caribeños. Recientemente pude viajar a mi tierra, Bogotá, Colombia, y en los anaqueles de música de mi padre encontré un danzón cubano titulado Cubanita. Aquí lo traigo, es dedicado para usted por su esfuerzo, muchas su gracias. valentía y su ánimo de libertad. Gracias. Entonces, si el auditorio y usted en primera persona tiene la bondad de permitirme pasar al escenario, quiero entregárselo personalmente. No, no se puede en este momento. Más tarde se lo haremos llegar con mucho gusto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias. No conté lo último. Mi padre quiso ir a Cuba, pero él dijo, tenía una anécdota de todos los países que él viajó de América y bueno, por todo el mundo, en razón de los derechos de autor. Él dijo, aunque sea en un avión secuestrado, quiero ir allá. Iré contento. Muy bien. Gracias. Gracias. Hay un señor que ha estado levantando la mano hace rato. Adelante. Ok, gracias. Buenas noches, Johnny. Mi nombre es Manny Miranda, alumno de FIU, y me da gran satisfacción de saber de que en Cuba quedan cubanos con el metal que usted tiene. Okay. Me gustaría que haga un comentario sobre los cubanos visitando a Cuba. Yo sé que es un tema importante para usted. Gracias. Como decía en la tarde, y hago esta introducción porque es importante, soy una persona a la que la tecnología le ha cambiado la vida. La tecnología y también este trabajo que he referido en varias ocasiones de poderme ganar la vida de manera independiente como profesora de español, como guía de la ciudad. Fui más de 500 veces al Museo de la Revolución, ¿se imaginan qué esfuerzo, ¿no? En 14 años, más de 300 al Museo de Bellas Artes, que sí me gustaba mucho, ¿no? Y la prosperidad material, la autonomía económica, en mi caso, derivó inmediatamente en autonomía política. No quiero decir que vaya a ocurrir así con cada cubano, pero pienso que si las personas tienen inquietudes, inmediatamente una situación te lleva a la otra, ¿no? Digo esto porque a mí me ayudó mucho, mucho. Ese turismo, no estoy hablando del turismo que viene a la prostitución, del turismo de la frivolidad, del turismo de los ómnibus climatizados y de mirar a Cuba detrás de la ventana del hotel. Estoy hablando de un turismo más consciente, de un turismo que va a ayudar al pueblo, de un turismo que lo mismo te regala un ordenador que un teléfono inteligente como el que tengo, que además es mi posesión más preciada. De ese turismo que llega y te dice, aquí hay una memoria flash, aquí hay un CD, aquí hay una vieja laptop que no puedo usar y te la dejo, ¿no? Eso me cambió la vida, en mi caso. Por eso siempre insisto en que más que cortar los canales, más que impedir que la gente vaya, lo que hay es que fomentar que vaya la gente a ayudar al pueblo de Cuba. Yo no sé cómo hacerlo, pero me imagino que algo se podrá lograr. No sé si repartir un folleto en cada agencia turística, poner vallas en los aeropuertos, es decir, si usted vaya a Cuba, por favor, ayude a liberar a un cubano, al menos a uno. Con 2 millones y un poco más de turistas al año, si al menos la mitad se lo propusiera, eso aceleraría la transición democrática en Cuba de una manera realmente sorprendente. Así que no digo no al turismo, aunque el turismo ha traído también muchas cosas negativas a mi país. Digo sí a un turismo responsable, a un turismo cívico, a un turismo libertador, ¿no? Una pregunta acá, por favor. Joanny, mi nombre es Pedro Freire, yo soy miembro de la comunidad y miembro también de la familia de FIU. Yo te pido que te pongas tu sombrero de poeta, porque veo que como escritor eres poeta, y nos des un final feliz para la reunificación de la nación cubana, los que estamos aquí y los que están allá, y que nos des tu visión, esa visión mágica de cómo Cuba llega a un momento de democracia y prosperidad. Bueno, primero, para llevar a eso más que poético,
hay que ser un poco más pragmático, ¿no? Vienen momentos difíciles, no quiero asustarlos, yo misma no quiero asustarme más de lo que estoy, pero vienen momentos difíciles porque en la medida que el gobierno cubano, en la medida que las personas que han llevado el poder en Cuba por 54 años sientan que lo pierden, que la situación se les sale de control, la represión va a aumentar, ya no tienen pudor para reprimir. Hubo un tiempo en que trataban de esconder el golpe, esconder el insulto, ya no tienen ese pudor, ¿no? Y entonces la situación se va a poner complicada porque veo una ebullición en la sociedad civil que va a provocar que se molesten, va a provocar que se sientan acorralados. Sin embargo, todo parto implica dolor. Todo parto, y quizás ahí viene lo poético, aunque es más bien maternal que poético, todo nacimiento es ruptura, es desangramiento también, en el mejor sentido de la palabra, es contracciones, es dolor, es la sensación de que uno muere pero nace, ¿no? Entonces, vienen momentos difíciles, pero yo estoy segura que la fórmula nacional cubana tiene que tener como resultado un país próspero, feliz, inclusivo. Yo nada más que me pongo a pensar que vivimos en una isla larga y estrecha, donde, por ejemplo, no tenemos ningún tipo de conflicto lingüístico, todos hablamos este bello idioma que es el español, no tenemos grandes conflictos regionales. A veces en el béisbol los industriales se pelean con los de Santiago de Cuba, pero no es para una guerra civil, ¿no? Tampoco hay ningún tipo de conflicto étnico, somos una gran etnia, hay mucho mestizaje, y aunque no puedo decir que la discriminación racial es un tema erradicado en mi país, porque no lo es, debo decir que ese mestizaje, esa cantidad de tonos diversos en la piel que uno ve en la calle, ayuda mucho a amortiguar el conflicto, ¿no? Entonces, si no somos un país que tiene grandes conflictos lingüísticos, ni étnicos, ni regionales, y muy pocos conflictos raciales, que son los grandes conflictos que sacuden al mundo y que provocan las guerras en cada lugar, entonces, ¿cuál es nuestro conflicto? ¿Ideológico? No creo realmente que la ideología vaya a lograr lo que no han logrado todos los otros tópicos nacionales importantes. Por tanto, yo creo que ese talento, ese capital humano que hay a ambos lados de las dos orillas, ese agotamiento también ya de un totalitarismo, esa lección aprendida de que no se le puede entregar el país a un hombre, que no se le puede firmar un cheque en blanco a un partido, que no se le puede entregar la patria a una ideología, esa lección aprendida, que espero que la hayamos aprendido por mucho tiempo más, eso tiene que dar una Cuba próspera, inclusiva, plural, una Cuba donde quepamos todos los cubanos, Vamos a regresar al segundo piso. Hay una pregunta allá, por favor. Buenas noches, mi nombre es Tom Bauman, yo soy miembro de la comunidad aquí en Miami, pero una persona que apoya la revolución cubana. Yo quiero saber su posición sobre los 5 cubanos que están en cárcel ya 15 años, si piensan que debe ser libre o no. Gracias. Sí, ese es otro de los temas que a los cubanos nos van haciendo el test por todas partes que pasamos, ¿no? Yo les voy a hacer una pequeña anécdota que refleja un poco el agotamiento también que tenemos los cubanos dentro de la isla sobre ese tema. No sé si ya la hice hoy, porque ya, como dije, mi cabeza, yo repito los cuentos, ¿no? Un día mi hijo regresó de la escuela y me preguntó si la bandera cubana tenía una estrella de 5 puntas, porque esas 5 puntas representaban a lo que en la escuela llamaban los 5 héroes prisioneros del imperio. Yo miré al pequeño Teo y yo pensé que era una broma, pero no, él tenía realmente la duda. Y justamente en ese momento comprendí el daño que esa campaña estaba haciendo en presencia, en intensidad, en costo. Eso cuesta, le cuesta a mi nación, le cuesta a las arcas de mi país, le cuesta a mis hijos también mantener esa campaña. Entonces, mi posición es clara. Yo pienso que han tenido todas las oportunidades legales dentro de este país, un país donde además están separados los poderes. Han tenido todas las oportunidades para demostrar su supuesta inocencia. No lo han logrado, son culpables de que hayan muerto cubanos también, ¿no? Entonces, además son culpables
Y son culpables de que mi hijo crea, como el hijo de muchos cubanos en la isla, que la estrella de 5 puntas se debe a ellos, ¿no? ¿Ahí hay otra pregunta? Joanny, buenas noches. Mi nombre es Manuel en el exilio Mani Piedra. Soy bisnieto del general de la guerra de independencia Manuel Piedra Martel. No es una pregunta lo que yo te voy a hacer. Lo que yo te voy a tratar, te di un libro esta noche en el cual se llama Caras, Faces, donde más de 300 fusilados por el régimen, el cual tú no conociste porque eres muy joven. No, pero lo he leído y he escuchado ahí muchas tienes anécdotas, las sí. caras, las fechas y eso, para que te des cuenta del exilio histórico, cuál es el resentimiento y por qué nosotros de ninguna manera podemos admitir una amnistía con un régimen que ha matado, ha fusilado, ha pateado, y tú has sido una víctima leve del régimen. Te entiendo perfectamente y, como dice Paquito de Rivera, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Te admiro porque cualquier cosa que sea en contra del régimen, pero por favor trata de entender, yo sé que son 2 generaciones de una a otra, trata de entender cuál es el dolor de nosotros que vimos hermanos, hijos, padres, que murieron y no pudimos irlo a ver, y es más, están enterrados en tumbas que no tienen ni un nombre. Gracias. Gracias por su comentario. Otra pregunta aquí en esta ala, por favor. Buenas noches, Giovanni. No es mi voz la razón de una pregunta. Solo deseo agradecerte públicamente todo el sacrificio y toda la lucha que estás llevando a cabo. Esa lucha que nosotros, tal vez en una forma no supimos llevar. Gracias, mío, y que Dios y la Virgen te acompañen siempre. Gracias. Para que puedas seguir adelante y nosotros unirnos a ti en el triunfo que esperamos ver pronto. Gracias. Vamos a ir arriba otra vez y vamos a tratar de hacer las preguntas concisas porque Giovanny tiene otro compromiso a las 9 de la noche, así que quizás un par de preguntas, una atrás, arriba. ¿No? Buenas noches, me llamo Ani Gallo, vine de Cuba de 8 años, llevo aquí 46 años y yo me recuerdo el miedo que yo pasé cuando no se podía hablar en contra del gobierno. Quisiera saber cómo es la vida para tus hijos, tu familia y las amenazas diarias de todos sus días. Sí, bueno, cuando uno ha experimentado ese dolor, creo que puede comprender todo dolor, ¿no? Y no porque no haya vivido la prisión, no porque no haya vivido la pérdida física de un familiar, no puedo dejar, no por eso no lo imagino, no imagino lo que significa. O sea, el dolor es transferible, la pena se hereda, la experiencia de la represión se logra transmitir de padres a hijos, ¿no? Se logra narrar y conmover aunque uno no la haya experimentado en carne propia, ¿no? Me tocó otro tiempo, me tocó el tiempo, por ejemplo, de encender la tele y ver mi rostro en el horario estelar de la noche, rodeado de los peores adjetivos, ver la palabra ciberterrorista, mercenaria, enemiga de la patria, en el horario estelar de la noche donde no solo lo ve mi hijo, sino todos los colegas del aula de mi hijo, todos mis vecinos, todos mis amigos, todas las personas que me conocen, y saber que al otro día voy a tener que salir a la calle, caminar por esas calles donde se ha incitado el odio a mí,
donde cualquiera podría hacerme daño y decir, no importa, anoche salió en la tele que eras una enemiga, ¿no? Entonces eso sí lo he podido experimentar sobre mí y sobre mi familia, de una manera dura, de una manera que a veces es un dolor que no puedes compartir con nadie, porque nadie quiere cargar con esa cruz tampoco, ¿no? He perdido muchos amigos, gente que un buen día no volví a ver y que imagino que hayan amenazado. Le digo a las personas que lo que más he sufrido en estos 6 años no ha sido ni los golpes, ni los arrestos, ni el diente que perdí en la penúltima vez que me detuvieron. Eso no ha sido lo más doloroso. Lo más doloroso es ver a la gente dejar de saludarme por miedo, dejar de ir a la sala de mi casa por temor a perder un empleo, la posibilidad de ascender laboralmente. A los trovadores que tocaban las canciones más lindas en la cocina de mi casa o en la terraza, un buen día, con esas mismas canciones que parecían tan contestatarias, irse, no venir más, por temor a perder una plaza en un escenario, la posibilidad de cantar en un lugar público. Eso es lo que más me ha dolido. Con mi familia también, porque mi familia es evidentemente el punto que más me duele, y por ahí, claro está, me presiona mucho. Pero tengo la suerte, como decía esta tarde, de tener una familia maravillosa que ha cerrado filas, una familia que jamás me ha hecho un reproche, y una familia que no se queja, una familia que ha padecido también, pero que de ellos no, pues nunca emitirán un te lo dije, ¿por qué te metiste en eso? Como dicen tantos, ¿no? Gracias. Otra pregunta, por favor. Hola Giovanni, mi nombre es Iliana Rodríguez, estoy acá. No, es que tengo unas luces. Acá, es que estoy en silla de ruedas, no camino. Gracias. Me quedé en silla de ruedas estando en Cuba. Tenía 13 años y cuando te quedas en silla de ruedas pasas a ser un individuo de tercera, cuarta, quinta, sexta, quién sabe qué clase, ¿no? Eres discriminado a muchos niveles. Y algo que me choca muchísimo, estaba en Cuba después que vine a vivir a los Estados Unidos porque he visitado a mi familia y me doy cuenta que los jóvenes no hay esperanza. De ningún tipo. Los jóvenes amigos míos con los que me crié, no hay esperanza. Todos lo único que piensan es sentarse en el portal de la casa. Y me pregunto, ¿qué se puede hacer? No solamente por esos jóvenes, sino para aquellos jóvenes que se quedan en silla de ruedas como me quedé yo y que no tuvieron una familia detrás que les dijera que podían llegar más lejos, ¿no? Que el límite no se lo ponía a la silla, a pesar de estar en Cuba. Claro. Y es una situación bien complicada y me pregunto cómo desde acá, siendo joven, se puede ayudar a los jóvenes allá que estén en una situación similar. Sí, la pérdida de la esperanza, la pérdida del horizonte, la pérdida de que es posible un mañana mejor, de esa ilusión que todo ser humano debe conservar, ¿no? Para sobrevivir mentalmente a cualquier situación. Esa pérdida yo creo que es uno de los daños antropológicos más graves que nos dejará el castrismo, ¿no? Todos esos jóvenes que pierden sus tiempos en las aceras de las calles, en los portales, bebiendo muchas veces alcohol para olvidar o para aliviar las penas o para ni siquiera pensar en la situación, para no meterse en problemas, prefieren a veces pues recluirse en su burbuja personal. Es muy triste porque ese es el peor legado de este sistema bajo el que vivimos. Sin embargo, yo pienso que de la desesperanza y de la apatía se despierta. Yo desperté, ¿no? De la desesperanza y de la apatía uno puede salir con ilusiones. ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo tuve que vivir muchas situaciones dramáticas, pero también mucha gente me traspasó, me contagió su esperanza. Así que lo que pienso que hay que hacer es tratar de contagiar de esperanza, de futuro, de información, de saber que el mundo existe afuera y hay otras posibilidades, que esas posibilidades un día podrían instalarse en tu propio país, ¿no? De saber que la vida no termina en el caso, por ejemplo, de las mujeres cubanas, que no termina cuando eres madre y entonces terminas recluida frente al fogón, tratando de cocinar para toda la familia, buscando los alimentos, debatiéndote todos los días en una esquizofrenia económica que tiene una dualidad monetaria hace tanto tiempo, ¿no? Y transmitir esperanza, transmitir información, ayudar a empoderarse. Yo insisto en el empoderamiento ciudadano, tecnológico, material, en el empoderamiento de esperanza, si podría llamarse así. Hoy también una persona me decía, mandemos remesas
de información, la remesa de superación, la remesa de alegría. La remesa no solo siempre tiene que ser dólares contantes y sonantes, no tienen que ser siempre cuadritos de sopa. La remesa puede ser eso, esperanza. Y esa esperanza, ¿cómo transmitirla? Bueno, uno sabe cuando conoce a alguien de cerca cuál es la mejor manera de ayudarlo, ¿no? ¿Qué le hace falta? ¿Qué necesita? ¿Cuáles son sus sueños? Yo hace un tiempo vi una película soviética hace mucho tiempo. Y había una escena que tiene mucho que ver con lo que tú me preguntas, ¿no? Era la escena de un muchacho muy pobre, otro amigo más con más recursos, y este amigo con más recursos tenía un abrigo y le preguntó al muchacho pobre, ¿y cuáles son tus sueños? Y él le dijo, mi sueño es tener un abrigo como ese. El muchacho que tenía más recursos se quitó el abrigo, se lo dio y le dijo, vaya, para que tenga sueños más elevados. Ayudemos a los cubanos a tener sueños más elevados, ¿no? Giovanni ha sido extremadamente generosa con su tiempo, pero como les decía, ella tiene que partir a otro evento. Quizás darle una última oportunidad si quiere decir algo al final. Bueno, ¿qué decirles? Me he sentido en familia, en muchos sentidos, porque las familias también son así. Uno dice una cosa en la esquina de la mesa, el otro en la otra esquina dice otra. No se ponen de acuerdo, la familia cubana no se pone de acuerdo, pero al final todos nos queremos, nos hacemos la foto de familia, sonreímos, partimos el pan, le echamos agua a la sopa y todo el mundo toma sopa. Así que me he sentido en familia en todos los sentidos. Gracias por el afecto, la organización tan espectacular que han hecho de este evento, y gracias por recordarle a esta pequeña cubanita su justo lugar, que es ese, el justo lugar de un ciudadano, que es como una hormiguita en un hormiguero, cada cual tiene su papel. Mi papel está en la tecnología, en la información, en la prensa. Hay otros que tienen papeles también muy importantes. No demeritemos ni descalifiquemos ningún papel, todos son válidos. El hormiguero nacional necesita de todo, así que muchas gracias. La medalla como pesta. Gracias. 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 Los quiero. Gracias. Gracias.